les bendiga grandemente cada uno de los que están conectados. Dios les bendiga. Y vamos a aprovechar el tiempo en esta hora. Vamos a entrar directamente en el estudio de la palabra de Dios. Y quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Por más que usted esté allí en su casa, eh, haga el esfuerzo de tener una Biblia en físico allí para que compruebe las cosas que decimos, aun cuando en pantalla está apareciendo los textos, los versículos, compruébelo en la Biblia que usted tenga ahí en su casa, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al capítulo 1, versículo 17 al 21. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y vamos a conversar un poco en esta mañana bajo el título, si Dios fuese tu padre, ¿qué harías? Si Dios fuese tu padre, ¿qué haría? Mire que yo no coloqué en el título si tu padre fuese Dios. No, no. Yo estoy diciendo si Dios fuese tu padre, ¿qué harías? Porque Dios es primero que nosotros en muchas cosas, superior a nosotros en todo. Mire, Dios es el ser más excelso, más grande, más sublime que hay. Es nuestro creador por su voluntad. Existimos por su voluntad somos. Este, Tener a Dios por Padre no es una de varias opciones, sino que es la única opción válida en el Evangelio de Jesucristo. Esto lo estoy diciendo cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo. No es que usted puede tener otra opción de tener otro Dios en el Evangelio, sino que en el Evangelio de Jesucristo solamente está la opción de tener a Dios por Padre. Pero es lamentable encontrarse con la situación de que hay muchos que tienen a Jesucristo por Padre. Tienen a Jesucristo por Padre y esa no es una opción válida en el Evangelio de Jesucristo. En cualquier otro evangelio, claro que sí. La persona puede tener el Padre que quiera, por Dios, pero en el Evangelio de Jesucristo, la opción válida es que Dios sea nuestro Padre. Y dice la Biblia que en el Evangelio de Jesucristo, el Señor Jesucristo es nuestro Maestro y nuestro Señor, porque así le plació a Dios designarle Señor de cada uno de nosotros. El libro de Juan, capítulo 13, versículo 13, dice, vosotros me llamáis maestro, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. De manera que si usted se refiere al Señor Jesucristo como Señor y se refiere al Señor Jesucristo como Maestro, está haciendo bien. Eso es lo correcto. Dice, decís bien, porque lo soy. También dijo que nadie más que Dios le dijéramos Padre, a nadie más. De manera que si usted encuentra a alguien por allí diciéndole Padre a alguien que no sea Dios, entonces
sepa usted que el padre de esa persona no es el Dios al cual nosotros servimos. En otras palabras, que nuestro Dios o que nuestro Padre, perdón, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Padre. Libro de Mateo, capítulo 23, versículo 9 al 10. Dice, y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. Así dijo el Señor Jesucristo. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. De manera que solamente a Dios que está allá en los cielos debemos considerar nuestro Padre, y solamente al Cristo, a Jesús de Nazaret, debemos considerar como nuestro maestro. Así que, aun cuando existe un ministerio de maestro, llame a Jesucristo maestro. A mí dígame hermano, si quiere decirme de alguna manera, dígame hermano, yo con eso me conformo. Yo, ya que seamos hijos del mismo Padre, ya es bastante, ya es bastante. Y bueno, haremos hasta donde Dios nos permita. De manera que solamente Dios, solamente el Padre eterno, el creador de todas las cosas, es Dios. Y no hay otra opción. No hay otra opción. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Para nosotros solo hay un Dios. No hay tres, no hay dos, no hay muchos, sino para nosotros solamente hay un solo Dios. Y ese Dios es el Padre. ¿Ve? Ese Dios es el Padre. A muchos no les gusta este versículo. ¿Sabe por qué? Porque como ellos consideran a otra persona también Dios, consideran a Jesucristo también Dios, entonces el decir que solamente hay un Dios y que ese Dios es el Padre, les va a chocar de frente cuando dicen que Jesucristo es Dios. ¿Ve? Entonces este texto no les gusta para nada, pero para nosotros, la Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico, conocida más comúnmente como IGREFA, la IGREFA, que son una abreviación de Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico. Solamente hay un Dios, y ese Dios es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Muchas personas se escudan en el hecho de que su padre terrenal tiene o ostenta un cargo importante, es un gran empresario, y se aprovechan de esta situación para gozar de privilegios, aun cuando ellos mismos no son dignos de disfrutar ese privilegio, pero por ser hijos de una persona importante, entonces ellos piensan que les asiste el derecho a, a disfrutar de los beneficios porque son hijos de un empresario o de alguien importante. Incluso dicen, ¿sabes quién es mi papá? Mi papá es el presidente, mi papá es teniente, es capitán, el general del ejército. Bueno, así habemos muchos cristianos. Mi papá es Dios. O sea, mi papá es Dios. Si supieras lo que eso implica, porque simplemente nosotros nos gusta la expresión que somos hijos de Dios. Hay varios versículos que nos dicen las razones por las cuales hemos llegado a ser hijos de Dios, unos más conocidos, otros menos conocidos, pero nunca miramos
consecuencia, la responsabilidad que hay en nosotros tener a Dios por Padre. La responsabilidad que hay en tener a Dios por nuestro Padre. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, a esto nos encanta repetirlo más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, como le hemos recibido y creemos en su nombre, entonces nosotros somos hijos de Dios. O Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos gustan esos versículos. Pero si fueses hijo de Dios, ¿cuál es el comportamiento que debes tener? Si yo te preguntase o alguien te preguntase, ¿por qué te comportas así? ¿Podrías responderme con toda sinceridad? Porque soy hijo de Dios. ¿Por qué te comportas de esa manera como te comportas? Tú podrías responder, porque soy hijo de Dios. Nosotros tenemos que entender que el ser hijo de Dios nos obliga el deber de vivir como hijos de Dios, para que podamos ser reconocidos como hijos de Dios. No se trata de que, no, ya yo soy hijo de Dios, ahora yo puedo hacer lo que me plazca, ya yo puedo vivir como quiera. No, no. Tenemos obligaciones que cumplir. Que no lo quieras ver como obligaciones, porque Dios no obliga a nadie, pues si nuestra conducta no es de hijos de Dios, no somos hijos de Dios nada. Para nosotros poder ser hijos de Dios, nuestra conducta debe ser de hijos de Dios. Para nosotros poder decir que Dios es nuestro Padre, nuestra conducta debe ser de hijo de Dios. Nos obliga entonces el deber. Hay una conducta que debe ser observada para poder ser considerado hijo. Y no somos hijos de Dios solo porque lo decimos o porque lo creemos, sino también por lo que hacemos. Como hijos tenemos deberes para con nuestro Padre. Si Dios fuese tu Padre, honrarías a tu Padre. Si Dios fuese tu Padre, honrarías a tu Padre. Vaya al libro de Juan, capítulo 5, versículo 23. Juan 5, 23. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. Y es que lo primero que hay que hacer es honrar al Padre. Usted no puede honrar al Hijo de Dios si primero no honra al Padre. Por eso la condición, todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, van a honrar al Hijo porque ya honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De manera que hay una condición acá, de una conducta que debe presentar todo aquel que diga que Dios es su Padre. Mire, algunos piensan que honrar al Padre es darle dinero. Y voy primero a poner el ejemplo material para después irme al ejemplo espiritual. Piensan que la única manera de honrar a su papá, a su mamá, es dándole dinero. Incluso habemos muchos padres que pensamos que así es como los hijos no tienen que honrar. Y entonces padres que se esfuerzan muchísimo para que sus hijos estudien, salgan adelante, vayan a la universidad, porque después que estén trabajando, entonces me van a retribuir todo lo que yo invertí. ¿Y acaso eso es un ahorro?
¿Su hijo es un ahorro? Si usted quiere tener ahorro, abra una cuenta bancaria y ya, y ahí tendrá sus ahorros. Es que el hijo no es una inversión. Si honrar fuese simplemente dar dinero, entonces el día que se muere el papá y la mamá, descansaron los hijos, ya no tienen que honrarle más porque ya se murieron. Mire, honrar es mucho más, tiene que ver más allá, no es dinero. Si alguien es decente, bien portado, trabajador, en otras palabras, su conducta no hace que hablen mal de él. La gente dice, ese es hijo de fulano. ¿Sabe? No, ese es el hijo de fulano. ¿Qué están haciendo allí? ¿Hablando bien de quién? ¿Del muchacho? No, hablando bien del papá. Así los criaron, así los educaron, así el muchacho con su conducta está honrando a su papá y a su mamá que le criaron de esa manera y él es una persona bien portada, decente, es una persona que no tiene, no hay por qué hablar mal de él, pero si se porta mal, dicen, ¿y eso que es hijo de fulano? Tan bueno que fulano y mire cómo le salieron los hijos todo torcidos. Ah, ¿qué está haciendo ese muchacho que se porta mal? Está deshonrando a su papá y a su mamá. Lo está deshonrando. Cuando usted va a la escritura, mire lo que consigue allí en la escritura acerca de la conducta de los impíos en los últimos tiempos y que nosotros podemos ver que se está cumpliendo a cabalidad. Miqueas 7:6 dice, porque el hijo deshonra al padre. El hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¿Aquí está hablando de dinero? No, no está hablando de dinero. Está hablando de conducta. El hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Mire, qué triste es encontrarse hoy día con tanta gente que dice ser hijo de Dios o que Dios es su padre y con sus actos deshonran a Dios por completo. Hasta el punto que los inconversos dicen, para ser evangélico como ese, yo mejor no soy ningún evangélico. ¿Qué están haciendo? Están deshonrando, porque se supone que si usted llegó y usted y yo llegamos a los caminos del Señor, debe haber una transformación en nuestra vida, debe haber un cambio en nuestra vida que produce Dios en nuestros corazones, que nos limpia de todo pecado, que nos cambia nuestra manera de ser, pero si no ha ocurrido, ¿de quién va a hablar mal la gente? En cierta oportunidad, los fariseos señalaban al Señor Jesucristo y le decían que él estaba endemoniado. Juan capítulo 8, versículo 49. Y le respondió Jesús, yo no tengo demonios. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Estaban hablando mal del Señor Jesucristo. Estos judíos, buscando la forma, la manera de quitarle importancia a Jesucristo, decían que las cosas que él hacía, las hacía porque estaba endemoniado. Y Jesucristo le dijo bien claro que él echaba fuera los demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo que estaba en él. Por eso
él echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Entonces, estos judíos lo trataron de endemoniado. Entonces, cuando usted habla mal de alguien, usted lo que está buscando es deshonrarlo. Pero más aún, está hablando mal de su papá. Está hablando mal de su papá. Hablar bien de alguien es honrarlo. Decir la verdad de alguien es honrarlo. Por eso debe hacerse sin hipocresía, sin adulaciones. Tener en alta estima a alguien, eso es honrarlo. Obedecer sus mandatos también es honrar. De manera que usted tiene un montón de formas de honrar que no tienen nada que ver con el dinero. Y la gente piensa que es platica. ¿Cómo nos encanta la plata? Y entonces piensan que la única manera de honrar es con dinero. Y no, incluso ese amor tan desmedido al dinero hace que nosotros seamos deshonrados porque hablará mal de nosotros por ese amor al dinero. Malaquías capítulo 1, versículo 6 al versículo 14. Malaquías 1, 6, 14. Hablando Dios acá por boca de Malaquías, el hijo honra al padre. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Mire lo que dijo Dios. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, y preste atención lo que viene, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. De manera que ellos llevaban la ofrenda de pan al altar. ¿Ve? Así como pues se puede llevar una platica, se puede para honrar. Ellos llevaban la ofrenda, la estaban llevando. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Tenga cuidado de dónde saca usted lo que ofrece a Dios. Pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y es tremendo. No hace mucho escuché alguien decía, es que siempre las mismas canciones. ¿Qué? ¿Será que no se saben otras? Cuidado,
Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Mire esto tan tremendo que está acá. Y lo traigo acá para que usted reflexione, usted y yo reflexionemos un poco, porque incluso como padres, humanamente hablando acá, terrenalmente, como papá, como mamá, nosotros le pasamos a nuestros hijos una cantidad de cosas porque, es que nuestro hijo, lo que importa es la intención. Y eso suena muy bonito, pero lo que importa no es la intención. Es que Dios está exigiendo que si le vas a tener por papá, por padre, entonces tú tienes que darle a él algo que a él le agrade. ¿Cuántos papás, cuántas mamás terrenalmente hablando le dejan pasar a sus hijos incluso sus actos de deshonra, porque lo deshonras con sus actos y es que es mi hijo, ay, pobrecito, está chiquito, ay, tan bonito. Y le hace pasar aquella vergüenza especial cuando usted está por fuera, cuando está en casa ajena. Ay, no, ay, está pequeño, ay, está pequeño. Está pequeño, su problema es pequeño. Cuando esté grande, su problema va a ser bien grande, porque no corrigió a su hijo a tiempo. Y entonces llegan a grande y son los que primero deshonran a su papá y a su mamá, porque su mamá y su papá no le corrigieron a tiempo. Cuando tenemos en poco las cosas de Dios, le deshonramos, le deshonramos. Entonces, si Dios fuese tu padre, le honrarías. Si Dios fuese tu padre, le honrarías. Y si Dios fuese tu padre, amarías a su Hijo Jesucristo. Si Dios fuese tu padre, amarías a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué amarías a su Hijo Jesucristo si Dios fuese tu papá? Porque el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Lo vuelvo y lo repito, aunque lo voy a decir después con otras palabras. El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que engendró? El que engendró es Dios. Por lo tanto, si usted ama a Dios, que engendró al Señor Jesucristo, si usted ama a Dios, también debe amar a aquel a quien Dios engendró. ¿A quién fue engendrado por Dios? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el texto. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y aquí hay dos personas. Aquí está Dios, que fue que engendró, y está Jesucristo, que fue engendrado. Y si usted ama a Dios, tiene que amar a Jesucristo. Y esto lo digo porque, sabe, tristemente hay mucha gente que ama a Jesucristo porque Jesucristo es Dios.
Y no, la Biblia dice que nosotros debemos amar al que ha sido engendrado por Dios y que solamente hay Dios. Ese Dios, el Padre, es el que engendró a su Hijo Jesucristo en el vientre de aquella virgen llamada María. Otra razón por la que debe amar al Señor Jesucristo, si usted dice que Dios es su Padre, está en Primera de Juan, perdón, en San Juan, capítulo 8, versículo 42. San Juan, capítulo 8, versículo 42. Dice Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, oiga, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, tiene aquí otra razón para amar al Señor Jesucristo, además de amar a Dios. Otra razón es que Él salió de Dios y vino a este mundo. Entonces, tiene que amar al Señor Jesucristo si usted dice que Dios es su papá. Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, por si acaso no le gustan las otras dos que le acabo de decir. Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Entonces, ahí tiene una también de peso. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y usted sabe que la palabra anatema significa maldito. Entonces, si usted no quiere llevar maldición encima, ame al Señor Jesucristo, además de amar a Dios. Ame al Señor Jesucristo. Entonces, si usted fuese hijo, perdón, si Dios fuese su padre, porque no es lo mismo. Hay muchos que dicen ser hijo de Dios, pero que Dios en realidad no es su padre. Si Dios fuese tu padre, entonces tú amarías a su hijo Jesucristo. Y si Dios fuese tu padre, amarías a tus enemigos. Si Dios fuese tu padre, amarías a tus enemigos. Déjeme decirle que es inevitable que tengamos enemigos. No que nosotros nos echemos los enemigos y que digamos, fulano de tal es mi enemigo. No, 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 yo no estoy hablando de eso. Eso no debería existir en un cristiano, sino que haya gente que nos tenga a nosotros por enemigo. Eso es inevitable. Y la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. Vaya, Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Mateo 5, 44, 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Con, con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, mire todas estas cosas que debemos hacer acá: amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que os ultrajan y por los que os persiguen. Bueno, si tu Padre fuese Dios, amarías a tus enemigos, bendecirías a los que te maldicen, harías bien a los que te aborrecen y orarías por los que te ultrajan y por los que te persiguen. ¿Por qué? Lo digo porque dice bien claro que si tú haces esto es para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis, si no lo haces, no eres hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces,
Esto es un reto, porque no es decir las cosas de boca. Yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre. Es que hay deberes, obligaciones que como hijos de Dios nosotros debemos asumir y hacer, que tiene que ver con nuestra conducta. Y como les decía, no va a faltar aquella persona que nos tenga como enemigo. Vaya usted y dígale a alguien que esté equivocado, que realmente esté equivocado, y usted le diga, mira, lo que estás haciendo no es correcto. Ya se ganó un enemigo. Usted quería el bien para esa persona, usted quería que no se extraviara, usted quería que no se desviara de la verdad, pero de una vez se convierte en su enemigo. Vaya y hable con algún personas de otra denominación y dígale, mira, solamente hay un Dios, y de una vez eso, eso es inevitable, que haya alguien que le vaya a tener a usted por enemigo. Amar a los enemigos implica no tomar venganza por nuestras propias manos. Y hago la observación porque hay gente que piensa que amar es estar allí abrazados unos con otros, besándose. Eso no es amar. Eso no es amar. Algunos piensan que amar es dejarle pasar todo. Si hace algo malo, ay, yo amo. Es que yo lo amo mucho y no lo corrige. La Biblia dice que el que no lo corrige no lo ama. Entonces, si le están corrigiendo, siéntase amado. Siéntase amado. Mire, amar a los enemigos implica que no tomemos venganza por nuestras propias manos, sino que dejemos lugar a la justicia de Dios. Porque la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y nosotros quisiéramos, a veces, pues, como tomar nosotros las riendas de la situación y cálmese. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 17, 21. Dice la Biblia, no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Y déjeme hacer aquí un paréntesis, a lo mejor algunos estarán aquí pensando como Pedro, ¿no? Es que el hermano no nos deja. Yo quisiera, pero es que el hermano no nos deja. Y Pedro sacó la espada, Señor, iremos ahora espada y vamos a arrancar la oreja. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, guarda la espada, muchacho, así no, tranquilo, así no. Es que el hermano no quiere que tenga paciencia, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire, y esto de que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. No es otra cosa de que Dios le está haciendo pasar por una situación difícil donde hay carencia de alimento y carencia de bebida, representando estas dos a muchas otras cosas en las que puede pasar esa persona por hacer lo que no es correcto. Y Dios nos está dando la oportunidad para que nosotros podamos mostrar misericordia. No os venguéis vosotros mismos. Es que vemos que está pasando necesidad y yo voy a ayudarle, voy a colaborarle para que la siga pasando mal. No,
si está en sus manos y si puede colaborarle, que pueda ver que usted es hijo de Dios, que usted tiene a Dios por Padre. Porque esto incluye a aquellos enemigos de la cruz de Cristo. Tenga presente que Dios tomará venganza por nosotros. Aun cuando en el momento, a nuestro parecer, pueda que veamos que lo que está ocurriendo es injusto. Lo que están haciendo con usted es injusto. No se olvide que toda injusticia es pecado. Dios tomará venganza por nosotros una vez para siempre. Es que Dios la va allí esperando con calmita, porque cuando da uno solo. En Número capítulo 1, versículo 9 dice, Nahum capítulo 1, versículo 9 dice, ¿qué pensáis contra Jehová? ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. De manera que dejemos en las manos de Dios para que Dios nos ayude, nos colabore. Él dijo, mía es la venganza, Señor, en tus manos está, lo entrego. Si usted está pasando por una situación difícil, un problema grande, Señor, en tus manos está, y tenga tranquilidad, Dios no va a tomar venganza 2 veces, le va a dar duro. Ajá. No va a tomar venganza. Dios hará justicia. No va a tomar venganza 2 veces. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 10. Porque es justo delante de Dios. Porque es justo delante de Dios. Mire la justicia de Dios. Pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros. ¿Cuándo? 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 Cuando se manifieste el Señor. Tenga paciencia. Es que nosotros queremos que sea ya. Que Él sufra lo que yo estoy sufriendo. Tenga paciencia. No saque una canción por allí para tirar indirectas. Y no haga eso. Eso no es sabio. Eso no es sabio. Usted sabe de qué le estoy hablando. Eso no es sabio. Habla muy mal de la persona. Entonces, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante que lo veamos, porque hay tanta gente centrada en Jesucristo, 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 que no han llegado a conocer a Dios, que uno es Dios y otro es Jesucristo. Y que esta retribución de la que está hablando aquí dice que viene para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todo lo que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. De manera que dejemos que se haga la justicia de Dios, no hagamos mal para que no recibamos mal.
no paguemos mal por mal, porque el que paga mal por mal recibirá también el mal que ha hecho. Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. De manera que si usted quiere pagar con la misma moneda, entonces a usted le van a dar el vuelto. Si usted quiere pagar con la misma manera, la misma moneda, usted le van a dar el vuelto. Téngalo claro. Va a recibir lo mismo que usted ha dado. Se espera de nosotros que seamos como nuestro Padre. Eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. Si usted dice que Dios es su Padre, se espera de cada uno de nosotros que nosotros seamos como nuestro Padre. Así dice Mateo capítulo 5, versículo 48. Sé pues vosotros como vuestro Padre que está en los cielos es. Sé pues vosotros como vuestro Padre que está en los cielos es. ¿Qué faltó allí? Hay una palabra difícil, hermano. Ni alguien me dijo una vez, hermano, yo no creo que eso sea posible aquí en esta tierra. Cuando ya lleguemos al cielo, entonces sí seremos perfectos. La Biblia dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que no lo hemos logrado, sigamos intentándolo. Pero es que si dice que nosotros debemos ser perfectos, es porque se puede llegar a ser perfecto. Por supuesto, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Y es que el problema del ser humano es que no quiere depender de la ayuda de Dios, sino que quiere hacerlo todo por sus propios medios, porque dentro de sí tiene todas las capacidades. No se deje engañar. Ustedes y yo necesitamos la ayuda de Dios para ser cambiados, ser transformados y llegar a ser como nuestro Padre que está en los cielos. Es tan fácil decir, Dios es mi Padre. Pero qué difícil es ponerlo en práctica. Qué difícil es ponerlo en práctica. Si tu padre fuese Dios o si Dios fuese tu padre, ¿qué harías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Cómo te estarías comportando si Dios fuese tu padre? ¿Seguirías comportándote de la misma forma? ¿Estarías honrando a tu padre? ¿Estás amando a su Hijo Jesucristo? ¿Amas a tus enemigos? ¿Encomiendas la causa a Dios o seguirás tomando la justicia por tus manos? La Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17-21, donde empezamos, dice, y si invocáis por Padre, y si invocáis por Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, si tenemos a Dios por Padre, según esta porción, nosotros debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. No es para que nosotros nos creamos superiores o creamos tener superpoderes porque somos hijos de Dios, ni para que andemos
envanecidos. Si tenemos a Dios por Padre, entonces nosotros tenemos que empezar a tener temor de Dios. Empezar a tener temor de Dios. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Mire lo que dice Filipenses 2, de 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De manera que esta es parte de la conducta que se espera que nosotros, como aquellas personas que decimos Dios es nuestro Padre, debemos tener. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y Primera de Corintios entonces le decía, capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? De manera que nosotros debemos andar con temor, con temblor, todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que nosotros hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que teníamos antes. Ya no debemos comportarnos como los que no tienen a Dios por Padre. Ya no debemos comportarnos como esas personas que no tienen a Dios por Padre. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. He aquí, todas son hechas nuevas, porque fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Jesucristo fue entregado por nuestro rescate, derramó su sangre para que seamos limpios de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mediante Él, mediante Jesucristo, dice la Biblia, creemos en Dios. Mediante Jesucristo creemos en Dios, de manera que no solamente cree en Jesucristo, crea en Dios también. Porque Jesucristo, Dios lo envió para que nosotros creyéramos en Dios por medio de Jesucristo, o gracias a Jesucristo. Y fue Dios quien resucitó de los muertos al Señor Jesucristo. Comportémonos como verdaderos hijos de Dios para que podamos dar testimonio de que Dios es nuestro Padre. Vamos a dejarlo hasta allí. Dios le bendiga grandemente y que podamos nosotros dar testimonio de que Dios es nuestro Padre. Vamos a orar, soberano Señor, Dios altísimo.